Ya. Listo, chicos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, haciendo resumen de lo que trabajamos, sí, el día de ayer, ¿no es cierto? Bueno, hicimos un poquito el organizador gráfico acerca de la unidad 5. Usted ya debe tener elaborada la carátula, ¿sí? La carátula que corresponde a la unidad 5. Sí, por favor, tanto la carátula como el organizador va a su portafolio, sigue siendo el portafolio del primer parcial del segundo quimestre, ¿no? Ahí va a ser ustedes subir nuevamente todo hasta ahí, hasta lo que trabajemos el 19 de abril, todo lo que trabajemos sigue siendo, chicos, primer parcial, segundo quimestre, ¿sí? Entonces, trabajamos la última clase que vimos, los tipos de argumentos. Sí, yo hicimos una revisión, hay diferentes tipos de argumentos, a ver así rápidamente en una lluvia de ideas, ¿qué tipos de argumentos nomás fue los que trabajamos? Así los que se acuerde, sin De necesidad de... ejemplificación, Ejemplificación, correcto, ¿qué más? generalización, Generalización, sigan. Ya, muy bien, ¿cuál más? Vamos. analogía, Ya, analogía, exacto, ¿cuál más? Vamos. Vamos así, ¿qué más nos acordamos? Ya, muy bien, causa y efecto. ¿Qué más? Vamos, el resto. ¿Qué más? ¿Qué tipos de más de argumentos? Evaluación. de autoridad, Evaluación, Definición. autoridad. ¿Qué más? Definición. Definición, analogía. ¿Sí? Autoridad. Autoridad, muy bien, listo, por ahí parece que nombraron todos, ¿no? Entonces tenemos los diferentes tipos de, sí, de argumentos. Hoy vamos a hablar un poquito más, vamos a seguir hablando de estos argumentos, pero hay unos argumentos, sí, hay unos que tienen, sí, se llaman falacias, sí, porque tienen un poquito de apariencia que fueran verdad, pero como que hay ahí un poquito de duda de lo que se está hablando o se está refiriendo. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros argumentamos algo, ¿sí? No siempre es verdad o está comprobado, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos, ¿sí? Trabajando. Entonces, va a ubicarse en su libro en la página 168, por favor. Bueno, Anaí. Ya, listo. Entonces, ubíquese en la página 168, por favor, de su libro. Le voy a poner compartir y vamos a ir trabajando, ¿sí? Aquí vamos a ver, ¿sí? Vamos a hablar un poquito acerca de las falacias. Estas son argumentos, ¿sí? De igual manera siguen siendo argumentos, pero nos dice con apariencia de verdad, o sea, como que está camuflado por ahí. Entonces vamos a ver a qué nos hace referencia. Resalte, por favor, este subtítulo que nos dice las falacias, argumentos con apariencia de verdad, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué nos hace referencia un poquito esto. Entonces, lea, por favor, Ricardo, ¿qué nos dice? Es muy importante evitar el empleo de falacias en el razonamiento de un ensayo académico, pues son argumentos engañosos, aparentemente válidos, pero carentes de lógica. Un lector crítico se mantiene atento y los reconoce para evaluar un texto escrito, en especial si se trata de un ensayo académico. Listo, entonces mire lo que habla. Recuerde que lo he dicho que vamos nosotros a trabajar más adelante. Vamos a escribir nuevamente ensayos académicos, pero basados en argumentos. Pero estas falacias dice que se debe, ¿no es cierto?, evitar, ¿sí?, utilizar en los escritos porque o sea, son carentes de la verdad, ¿no es cierto? No tienen muchas veces lógica de lo que estamos hablando y sin embargo son muy utilizados, ¿sí? Son muy utilizados y vamos a ver a qué tipos hace referencia, ¿sí? Por eso nos dice, ¿no es cierto? Por ahí no tienen como que mucha lógica al momento que nosotros las utilizamos, ¿sí? Entonces resalte aquí lo que dice esta partecita, ¿sí? Es muy importante evitar el empleo de falacias en el razonamiento de un ensayo académico, ¿sí? Hasta aquí resalte, hasta ensayo académico, por favor, hasta ahí. ¿Sí? Entonces, hay que ser, son un poco engañosos, ¿sí? Como que por ahí nos confunde un poco y no sabemos
si es que en verdad se está cumpliendo lo que nos está pidiendo o solicitando. Vamos a ver, acá tenemos los diferentes tipos, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Bueno, aquí vienen ciertas frases, ¿sí? En este caso, sí, pero vamos a ver a qué hace referencia. Entonces, tenemos la primera, ¿sí? Entonces, hasta ahí, por favor, vamos a empezar. A ver, le veo por ahí. Tengo, chicos, apagadas las cámaras, excepto la persona que me pidió autorización. El resto tenga la bondad de encender sus cámaras, ¿sí? Listo. Prenda Roberto y Axel. Listo. Entonces, vamos a ver. A ver, ayúdenme. Dylan, ¿qué nos dice el primer tipo de falacia? ¿A qué hace referencia? Add money, ataque a la persona. Ya. Sí, espérate hasta ahí. Muy bien. Ad hominem, ¿no es cierto? En este caso... Argumento que se centra. Espérame un ratito, Dylan, ya te dejo que continúe, ¿sí? En este caso, sí, esta palabra que está, ¿no es cierto?, un poquito en latín, sí, pero hace referencia, ¿sí? Más nos vamos a vincular a nuestra realidad y hablamos del primer tipo de falacia que sería un ataque a la persona, ¿sí? En este caso, habla, ¿no es cierto?, acerca de una persona, hace referencia exclusivamente a una persona. Entonces, vamos ahora sí, Dylan, ¿qué nos dice de este hominem? Argumento que se centra en el ataque a la persona que ha generado una idea en vez de refutar la idea en sí misma, a resaltar ciertos atributos considerados negativos de autor de la idea, en vez de rebatir el contenido de lo que ha expresado. Ya, sí, mire, por ejemplo, aquí dice ataque a una persona. Cuando usted, ¿no es cierto?, utilizamos en ciertos tipos de argumentos, cuando nos referimos a alguna persona, en vez de ver, ¿no es cierto?, el lado positivo o centrarnos en lo que hace referencia, muchas veces, a veces hablamos mal, ¿no es cierto?, de ciertas personas. Entonces, ahí en un argumento nosotros debemos siempre evitar o atacar o hablar mal de una persona, ¿sí? Entonces siempre hay que tratar de ver el lado positivo, ¿sí? Como yo les decía, cuando usted va a hablar o va a comentar, debe tener los argumentos, pero que sean reales, ¿sí? No simplemente en hacer énfasis, ¿no es cierto?, en que de pronto usted cree o considera que es así si es que no está comprobado, ¿sí? Entonces, nunca debemos atacar a otra persona al momento de utilizar un argumento, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia el primer tipo de falacia, el ataque a una persona. Vamos a ver, irá resaltando, resalte por favor, ¿sí? Ataque a la persona, ¿sí? Y en este caso va a resaltar lo que nos dice acá, ¿no? Sí, argumento que se centra en el ataque a la persona que ha generado una idea. Hasta idea, por favor, ¿sí? Entonces, generalmente a veces cuando alguien opina algo, ¿no es cierto? Y no estamos de acuerdo, a veces nosotros atacamos, ¿sí? Hablamos mal, ¿sí? Entonces, eso hay que evitar, por favor, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Ayúdenme, Sebastián. ¿Qué nos dice el segundo? Advercundiam, argumento de supuesta autoridad. Apela al comentario de una figura famosa con supuesta autoridad para sustentar una posición sin que tenga el conocimiento del asunto. Este tipo de falacias es muy utilizadas en la publicidad. Ya, listo, ¿no es cierto? En este caso hace referencia un poquito, ¿no es cierto?, al argumento de autoridad, cuando nosotros utilizamos un argumento de autoridad, pero dice, ¿no es cierto?, que a veces en este caso, ¿no es cierto?, habla de una supuesta autoridad. A veces nosotros ponemos, ¿no es cierto?, y decimos, tal persona lo dijo, pero a veces eso no es la realidad. Recuerde que cuando usted utiliza un argumento de autoridad debe citar, ¿no es cierto?, exclusivamente el nombre de la persona que hizo referencia a esas frases. Pero generalmente a veces nosotros en los argumentos utilizamos, ¿no? Decimos tal persona lo dijo o tal persona lo dijo de esta manera o lo escribió así y nosotros no comprobamos si en verdad eso es así. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Hay que evitar siempre el utilizar un argumento de autoridad cuando no está comprobada de la fuente de donde proviene, ¿sí? A eso hace referencia, por favor. Entonces resalte, por favor.
y pone aquí, ¿no? Apela al comentario de una figura famosa, ¿sí? Cuando nosotros hacemos énfasis de que alguna persona lo dijo sin comprobar, ¿sí? Solamente asumimos que lo dijo, ¿sí? Entonces ahí como aquí un poquito nos estamos yendo del contexto, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Ayúdeme, por favor, Keila, ¿qué nos dice el siguiente, el tercero? Ya. El valor de la mayoría. Sostiene la idea de que un grupo mayoritario respalde el argumento que se representa, con la idea de que tantas personas no pueden estar equivocadas. Ya. Listo. Si hablamos, ¿no es cierto? En latín hablamos de populum. Sí, en este caso eso es el valor de la mayoría, o sea, en forma general hablamos aquí, ¿sí? Y dice que sostiene la idea de que un grupo o la mayoría respalda el argumento, ¿sí? Recuerde, ¿sí? Este hace referencia al argumento, ¿no es cierto?, de generalización cuando nosotros hablamos de forma general, ¿sí? En cambio, en esta falacia, ¿no es cierto?, cuando usted sostiene una idea de un grupo de igual manera, recuerde por favor que todo cuando usted argumenta debe ser información comprobada, ¿sí? Por eso esto dice supuestamente, ¿no? Supuestamente está camuflada la verdad, sin saber si es que es así o no es así. Entonces, en los argumentos siempre es necesario, sí, siempre es necesario comprobar la información antes de sustentar cualquier tipo de argumento, ¿sí? Entonces, en este caso, el valor de la mayoría, de igual manera, ¿no? A veces hablamos de forma general y decimos, es que yo escuché y es así, pero realmente no hemos comprobado. Entonces, ahí pues pueden estar con las ideas totalmente equivocadas, ¿sí? Entonces, siempre hay que comprobar, por favor. Igual, resalte, por favor, el valor de la mayoría, resalte, por favor. Y resalta, no sostiene la idea de un grupo mayoritario, ¿sí? Que respalde el argumento, nada más. Hasta ahí puede resaltarle, ¿sí? Que hace referencia, ¿sí? Pero usted debe comprobar, ¿sí? Que eso sea así. ¿Sí? Porque a veces decimos nosotros, ¿no es cierto? Si usted mira acá la imagen, ya vamos a analizar estas imágenes que tenemos acá, pero si usted revisa acá, ¿no es cierto? Dice, todo el mundo sabe que es así, o sea, que hace referencia. Entonces, a veces nosotros utilizamos esto en los argumentos y decimos, sí, todo el mundo dice, pero no sabemos quién en realidad lo dijo. Solamente decimos, escuchamos un rumor y dice, sí, es que tal persona es así porque todo el mundo lo dice. Entonces, no es correcto utilizar ese tipo de argumentos, ¿sí? Si no sabemos o no comprobamos la realidad, ¿sí? Entonces, son frases muy conocidas o argumentos que utilizamos a diario a veces nosotros, ¿sí? Solamente porque el resto lo dice, también lo digo yo, pero no compruebo que esa información o yo pueda venir y decir, sí, es que tal persona lo dijo porque ya comprobó y es así o yo vi que es así, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Tenemos otro argumento. Ayúdenme, Malena. ¿Qué nos dice el siguiente argumento? Apelación a la ignorancia. Asegura la validez de un argumento con el fundamento de que no se ha podido demostrar lo contrario. Ya, hablamos de ignorancia, ¿no? En este caso, bueno, hace referencia a la palabra, como yo les dije, vamos a trabajar en nuestro idioma y hablamos de la apelación a la ignorancia, ¿sí? Asegura la validez de un argumento, dice, mire, justamente lo que yo le decía arriba, ¿no? Nunca debemos afirmar algo que no hemos comprobado o no lo hemos visto que sea así. A veces solamente lo decimos porque el resto lo dice así o porque yo creo que es así, ¿sí? Entonces ahí apelamos, ¿no es cierto?, a un argumento de tipo de, o sea, en este caso a la ignorancia solamente asegura, ¿no? Usted está seguro y usted dice, sí, es así, pero realmente no ha comprobado, ¿sí? Entonces a eso hace referencia esta apelación, ¿sí? Por eso dice asegura la validez de un argumento con, sí, en este caso con fundamentos, ¿no es cierto?, que no se ha podido demostrar lo contrario. Y esto, chicos, se utiliza bastante hoy en día, ¿sí? A veces nosotros emitimos un comentario sin comprobar, solamente porque creemos, porque escuchamos, porque alguien lo dijo, porque creemos que es así, pero en la realidad no es así, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de emitir sus comentarios.
Y vamos a ver el otro. Ayúdeme, Junior, ¿qué nos dice? El argumento se forma a partir de una muestra demasiado pequeña para que se constituya en un fundamento suficiente que sostenga la conclusión. Listo, aquí hablamos de generalización apresurada, ¿no? Cuando yo les decía, recuerde que en los tipos de argumentos anterior decía que a veces nunca debemos darnos cierto en el de justificación o en el de afirmación, ¿no es cierto? Nunca en este caso en tipo de argumentos de evaluación, si no comprobamos, debemos tomarnos un tiempito, decía, ¿no es cierto?, salir de esa burbuja y pues, ¿no es cierto?, comprobar primero, pensar lo que yo les decía, cuando usted esté enojado o está molesto, a veces nosotros decimos un montón de cosas, ¿sí? Lo decimos apresuradamente, utilizamos términos que después nos damos cuenta que de pronto no es así, ¿sí? Entonces lo tomamos decisiones apresuradas. Entonces ahí nosotros estamos cayendo en ese error, ¿sí? Siempre hay que pensar primero lo que vamos a decir o vamos a opinar o vamos a hablar. Hay que siempre primero ver si es que está correcto lo que yo voy a opinar antes de emitir cualquier comentario o en este caso de escribir, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado ahí también, ¿sí? En tomar, sí, decisiones apresuradas. Y vamos a ver el último. Ayúdenme, por favor, por acá, Doménica. ¿Qué nos dice el último? Misericordiando apelación a la piedad, justifica un error de una persona con la compasión que pudiera despertar esa situación. Listo, muy bien. Aquí, ¿no es cierto? Hablamos un poquito de piedad, de pedir perdón, ¿sí? A veces esto también utilizamos mucho cuando utilizamos nuestros argumentos. Estamos enojados, decimos un montón de cosas, después caemos en el error, decimos, ay, ya, discúlpame, perdóname, pero nunca justificamos el por qué, ¿sí? Nunca decimos, ah, sí, me equivoqué por esta razón, por esto fue, la próxima vez no lo voy a hacer, o simplemente suplicamos, ¿no? Que nos disculpen, que estuvo mal, o cuando comprobamos, mire, esto pasa bastante también cuando a veces hablamos mal de una persona, ¿sí? Nosotros hablamos mal de una persona y después nos damos cuenta que no ha sido así, entonces ahí a veces, ¿no es cierto?, pedimos disculpas o lo que sea, pero ya cometimos en ese caso ese error. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, miren, estos tipos de falacias, sí, es una forma también de que se utilizan al momento de argumentar ciertas cosas, ¿no? Nosotros siempre también en este caso, sí, utilizamos. Si usted puede observar aquí las imágenes, sí, regrésese por favor a la primera imagen, ¿sí? Por ejemplo, si vea detenidamente ahí esta imagen, ¿no es cierto? ¿A qué nos hace referencia? ¿Qué podemos entender, Keila Abigail, en esta primera imagen? ¿Qué cree usted? Que él siempre quiere tener la razón, o sea, siempre es negativo. Exacto, ¿no es cierto? Por ahí quiere tener la razón y ataca a la otra persona. O muchas veces, como decíamos, criticamos, ¿sí? Alguien que viste tan mal dice no puede tener la razón. A veces no nos damos cuenta de nosotros mismos y criticamos al resto, ¿sí? Muy bien, Ana Puente, mire la segunda imagen. Sin leer lo que dice aquí, solo quiero que vayan analizando las imágenes. ¿Qué nos hace referencia a esta imagen? Mire. Que yo siento que está siguiendo como algo que se estableció, por así decirlo. Ya, ¿no es cierto? Sí, aquí hablábamos de autoridad, ¿no? Muchas veces nos vestimos también nosotros de autoridad, ¿sí? Nos vestimos nosotros sin tener la razón o tomamos, ¿no es cierto?, ideas de otras personas y las hacemos parecer como que fuera nuestras, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Mónica, la siguiente imagen que puedo observar acá. Que un señor le está como que criticando al otro. Ya, ¿no es cierto? Como que le está criticando, ¿sí? A veces eso también hacemos bastante nosotros. Criticamos en forma general o creemos, ¿no es cierto? Metimos un comentario, porque uno es así, a veces creemos que todos son de la misma
manera, ¿sí? A veces pensamos de eso, ¿no? A veces dicen, él es así, todo el grupo de amigos es así. Usted debe haber escuchado bastante también, ¿verdad? Que ustedes están a veces, inclusive nuestros padres utilizan estas frases y nos dicen, no todos son iguales, pero la realidad no es así, ¿sí? Entonces esas son frases también que muchos conocemos. Muy bien. Vamos, Sofi, la siguiente, ¿qué puede usted rescatar de esta imagen? Sofi. ¿No? Vamos con Ami. Ami, ¿qué puede rescatar usted de esta imagen? Que alguien siempre le da la contraria a otra persona. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Gracias. Mire, si dice apelamos, ¿no es cierto?, un poquito a la ignorancia. A veces decimos algo que no se puede comprobar. Mire, por ejemplo, la imagen dice el sol hueco. ¿Será que usted puede comprobar si el sol es hueco o no es hueco? No se puede comprobar, ¿no es cierto? Entonces, a veces emitimos esos comentarios nosotros o argumentamos, ¿no? En algo que no se puede comprobar o que es algo ilógico, ¿sí? Por eso decía, no tiene lógica. A veces decimos tales cosas que no tienen razón de ser, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia un poquito. Isaac, la siguiente imagen, ¿qué puede usted decirnos de esta imagen? Se ve como que le ignora. Ya, ¿no es cierto? Aquí decimos como que se ignora. Miren aquí, si yo veo aquí un montón de ovejas, ¿no es cierto? Sí, un montón de ovejas. ¿Y qué miro acá? ¿Una oveja de qué? ¿Será igual a las otras? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se ve igual o no se ve igual a las otras ovejas? ¿Es igual o es diferente esta oveja que está acá solita? Diferente. Es diferente, ¿no es cierto? A simple vista, así de primer impacto nosotros vemos, ¿no es cierto? Unas ovejas blancas y una sola de color gris, bueno, en este caso de color gris, ¿sí? Así nos pasa a veces en la vida, nosotros destacamos a una persona a simple vista o juzgamos sin conocer. Pero si nos vamos a la realidad, ¿no es cierto? Tomamos decisiones apresuradas. Nosotros no sabemos cómo es esta oveja, puede ser igual a las demás, tiene las mismas características. Lo único que es diferente de pronto es su color, pero tiene las mismas habilidades. Entonces, a veces juzgamos mal porque lo hacemos, ¿no es cierto?, a simple vista o tomamos una decisión apresurada, ¿sí? Entonces, de eso hay que tener mucho cuidado. Y en el último, ¿qué ve Florelia? ¿Qué ve? Florelia, ¿qué puede darnos de la última imagen? Que se justifica, o sea, como que no puede aceptar su error. Exacto, ¿no es cierto? Como que se da cuenta ya un poco, ¿no es cierto?, de lo que cometió su error, como que después cayó en cuenta, ¿no es cierto?, que fue su culpa, que de pronto lo hizo mal. Entonces, mire, en los argumentos hay que tomar... Sí, entonces hay que tomar, sí, ciertos cuidados al momento de emitir nuestros comentarios. Entonces, mire, a eso hace referencia estos tipos de falacias, ¿sí? Son simplemente formas, ¿no es cierto?, de pensar, de actuar, de escribir de una manera incorrecta, ¿sí? Cosas que no tienen mucha lógica, ¿sí?, en la vida, ¿sí? Si usted se da cuenta y se pasa, por favor, acá en la actividad que tenemos acá, esta les va a quedar a ustedes, por favor, de realizar. Póngase aquí, por favor, tarea. Anótese, por favor. Usted va a hacer esta actividad, esta va a ser de tarea, solamente esta, ¿no? Tarea, solamente va a ser el ejercicio 7, ¿sí? ¿Qué le pide hacer que usted en este caso lea estas situaciones que tenemos aquí y que identifique qué tipo de falacias puede ser? ¿Sí? ¿Qué tipo de falacias son las que se utilizan aquí? Entonces, usted, por favor, solo la actividad 7 me va a realizar, por favor. ¿Sí? Y revisamos el día de mañana en la clase, ¿sí? Solamente revisamos, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, por favor, de lo que hemos trabajado.
¿sí? De estos tipos de argumentos, ¿sí? En este caso son conocidas como falacias porque son mal representadas, ¿sí? Entonces recuerde, ayer vimos cuáles son los tipos de argumentos válidos que deben ser comprobados y hoy vemos, ¿no es cierto?, ciertos argumentos que están camuflados como que fueran verdad, pero no son comprobados, simplemente los utilizamos. Son estos inclusive los más utilizados, ¿sí? A veces ni siquiera comprobamos la realidad y emitimos nuestros juicios de valor, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre esto y sobre la actividad que le queda, por favor, para realizar. ¿No? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces nos quedamos, por favor, hasta ahí.